Buen día a todos nuestros oyentes. En el podcast de hoy tenemos el honor de hablarles sobre un tema muy interesante en el ámbito musical, que es la creación musical y específicamente donde lo racional y emocional se fusionan. Y a lo largo de este podcast les explicaremos dinámicamente las características de crear una pieza musical de manera racional y emocional. También conoceremos sobre qué es componer y a quién se le puede llamar compositor. Y también vamos a conocer los tipos de manera de componer que existen. Finalmente, daremos ejemplos muy interesantes de algunos artistas famosos y su manera tan especial de crear música. Bueno, ya a continuación voy a presentarles o voy a decir qué es componer o a quién se le puede llamar compositor, el cual literalmente significa alguien que pone algo junto. Un compositor es alguien que junta ideas principalmente sónicas que tienen un significado estético, intelectual, personal o emotivo. El compositor se puede valer de la notación musical, la transmisión oral y gráfica, la interpretación de su propia música o la manipulación de su material sonoro, como ocurre en la música hecha por computadora y la electroacústica. También quisiera presentarles lo que es el proceso creativo, que adquiere formas distintas según las características del compositor, dependiendo de su personalidad, bagaje cultural y social, entre otros factores. Sin embargo, se mencionarán dos de los más comunes y antiguos procesos creativos que te darán una referencia en este aspecto, los cuales se conocen como el método 1, el cual es prueba y error, e inicia cuando el compositor tiene una idea musical expresada a través de un instrumento básico que a menudo es la voz. El segundo es el método 2, el cual sería la improvisación, el cual la improvisación se define como la autodeterminación netamente intuitiva en un caos de impresiones y emociones, lo cual quiere decir que se sigue el instinto musical. Se hace caso a lo que el músico va sintiendo y lo expresa a través de la voz o de los sonidos que emanan de algún instrumento. Bueno, crear música es como tener un poder mágico para hablar en un idioma universal que se comunica con las emociones y el intelecto de todas las personas. Y es que la composición musical contempla la comunión única entre las partes racional y emocional de la percepción humana. Si ves la partitura solo desde el punto de vista exclusivamente racional, dirías que es como un algoritmo, es decir, una serie de instrucciones provistas de reglas bien definidas y finitas, ordenadas de acuerdo a una secuencia lógica que presenta un estado inicial y etapas preestablecidas que conducen a un estado final, cuyo objetivo es un estímulo sonoro susceptible de una interpretación estética. Por otro lado, los compositores buscan de alguna manera conmover o afectar tanto intelectualmente como emocionalmente a sus escuchas. La transmisión emocional a través de la música es muy difícil de medir, porque cada persona percibe emocionalmente de manera única y diferente. Bueno, como ejemplo, hablaremos de Bruno Mars. Bruno Mars es un cantante y compositor nacido en Hawái, muy conocido hoy en día por su música. Un aspecto que cabe resaltar es pues su composición, ya que involucra ambas formas vistas, que es prueba y error e improvisación cuando se presenta en vivo. Y bueno, como último ejemplo tenemos a Green Day, que Green Day es una banda pop punk o rock que ha tenido un gran impacto en la primera década de los 2000, en donde pues después de su álbum American Idiot, justo después de todo esto de los ataques de las Torres Gemelas y de este movimiento de los talibanes y todo eso, pues se lanzó un álbum conceptual en donde decía sobre una vida americana. Entonces se podía, se podía percibir ese olor y esa personalidad que hizo Billy Joe, el cantautor, sobre la vida americana. Bueno, podemos decir más sobre Green Day, sobre sus integrantes. Billy Joe Armstrong, que es el cantautor y es el guitarrista principal. Mike Dirnt,
que es el bajista, y Trey Cool, que es el baterista. Ellos crearon su grupo en los 90s y justo en el 91 lanzaron su primer disco llamado 39 Smooth. Y justo después lanzaron Carte Blanche, que fue un éxito, la verdad, para ser una banda muy underground. Después en el 94 tuvieron su primer boom, que fue con Dookie, ya que hubo canciones como Basket Case, When I Come Around, y muchas otras en donde destacaron y fueron tendencia mundial, además de estar en los Billboard. Y justo un año después, tras este tipo de música que hacían en Dookie, era un poco tipo pop, rascándole a pop punk, pero ellos querían ser una banda tipo punk más que nada, lo cual fue bastante criticado por algunos artífices del punk como los Sex Pistols, que pues eran como su mayor afición. Y ya después justo lanzaron Insomniac, que fue un disco bastante serio, bastante rudo, bueno, como la contraparte de Dookie. Y después lanzaron otros tipos de discos que fueron un poco más experimentales, que no fueron de un tema en específico, como lo es Nimrod y Warning. Justo después lanzaron en 2002 Shenanigans, que fue un disco que fue bastante pasable. Fue un disco que fue como una recopilación de todas las canciones que no llegaron a estar en los álbumes anteriores. Y justo después llegó American Idiot, que fue el éxito mundial y finalmente se consagró como una banda o de las mejores bandas del pop punk actual.